Ay, está tremendo el calor. Sí. Y sha generalmente lleva como para indicar mucho. Nisha es... Ni sha. Nisha. Sí, como que cae, ¿no? A ver, lleva el ni. Nisha, hace mucho calor o está caliente. Esto también se puede aplicar para, digamos, el café. Nisha. ¿Cuál ventilador? Ese que está al lado nuestro y nos está saludando. ¿Cómo no? ¿Perdón? Ah, sí, ahí está. Por ejemplo, en el caso del café, Nisha, está muy caliente el café, ¿no? Entonces, alguien puede decir, ñanjico, chi, que se enfríe un poco. Ñanjico, yico. Yico. Ajá, yico. Ajá, este como que se va para abajo y este se mantiene. ¡Ah! No, para mí no. Para allá. Exacto. Exacto, para allá. Yo creo que sería, no sé cómo vean ustedes, si sería bueno manejar este tipo de signos para más o menos entender cuánto va para abajo, cuánto se mantiene lineal o cuánto hace esto. Sí, es buscar para que el que está aprendiendo se le facilite un poco más el... ¿Tenía una forma de decir ¿estás segura? Te voy a preguntar, ¿estás segura que no quieres? Ah, estás segura. Yo creo que podría decirse como... Vendría más o menos, siento un poco así, no es literal, pero ¿estás segura? Es como, dices la verdad, dicha es verdad. Dicha to'o. Acuérdese que to'o o tu'u en otras variantes, tu'u es lo mismo. Tu'u, palabra, asunto, es verdad lo que dices. Puede ser con esta K, en otros vamos a encontrar con la C, to'o ka'a. Si lo distribuimos, aquí es verdad, aquí es palabra o asunto. Ay. Este tiene mucho significado, este sí va a depender mucho del contexto. Cuando se encuentre en algún texto, va a depender mucho del contexto porque puede ser palabra, asunto, referente, hablar sobre.
tal o cual cosa. Esto es hablar o decir. Y esto ya sabemos qué significa. Entonces sería, dices la verdad, pero en español sería, ¿estás segura? Sí te puedo preguntar, dicha toca, Dicha como que este baja un poquito. Ca. Este sube un poquito. Vuelve a hacer una pequeña inclinación. Este se mantiene lineal. Esto también es lineal. ¿Sí se entiende un poquito más así? Ajá, Dicha Este lo marco mucho, pero realmente es como una continuidad así. En esa terminación, dicha en el inmediatamente me doy cuenta que se está hablando en segunda persona. No, si dijera, dicha ka'ara, él está diciendo la verdad. Dicha ka'aña, ella está diciendo la verdad. Dicha ka'anu, ella, pero ya lo que decíamos ya no es, también dice la verdad, ella o cualquiera, ¿no? Maestra, ¿y es afirmación o es pregunta siempre? ¿O depende cómo lo digamos? Es como pregunta, es como pregunta. ¿Estás segura lo que decía Liz? ¿Estás segura de que no quieres aire? Sí, no, a mí me hace daño. Sí, yo creo que tomamos captura y lo vamos repasando. Si hay algo, lo vamos a ir pronunciando. Lo voy a ir pronunciando, porque como hoy se cierra y todavía faltan varias, de todas maneras lo voy a ir pronunciando para que ustedes puedan escuchar cómo suena. ¿Sí? ¿Cómo suena? Generalmente lleva el ñi como no tiene traducción literal ñi, pero si también se han ido observando, hay muchas palabras que se les agrega el ñi. Ñi. Ahí no aparece porque solamente tomé como la raíz de de espacio, pero generalmente lleva el ñi, ñi. Alguien que va corriendo, por ejemplo, un niño sobre algo, ñi, porque se puede caer. Cotonduban. Ñi cotonduban. Despacio, porque te puedes caer. A ver, lo pongo aquí. Le voy a quitar el ni. Cueñi, bueno, lo dejo cueñi. Coto. Du. Duba.
En español se puede entender de esta forma. Una traducción un poco más acercado sería esto. Numini, igual numi. Tomo la raíz, numi. Rápido, pero igual lleva el ñi, porque al escucharlo, numini kakan, camina deprisa. Dije que nada más los voy a pronunciar y luego ya no, si da tiempo nos regresamos. Yo, para que ustedes le pongan cómo va la flecha, suena sin variación, suena con variación, suena con inclinación o suena con para arriba. Por eso es que lo voy a pronunciar únicamente. Yo shajiño. El trabajo es muy difícil. Yo shatanya. Es muy difícil de cortar. Ñayo. Van a encontrar en muchas, no en todas, va a depender del contexto. ¿Se acuerdan del ba'a, ñaba'a? Cuñi, ñacuñi. En este caso, ñayo no es difícil o es fácil. Asan, otra vez el asan. Sabroso, rico. Asan. Asan. Bishi dulce. Bishisha, muy dulce. Esas dos palabras están, se les va a complicar un poco, pero si lo escuchan, se parecen mucho. Ubasha, salado, ¿no? Se come uno la sopa y ubasha. El contexto es importante porque como es sopa, única se va a entender que está salado. Ubasha. Uva. Ya no lleva esa contracción de compungidito. Uva, amargo. Chatu, pica. Chatusha, muy picante. Chatusha. Y aparte se ve, ¿no? Porque... Parece oriental, ¿no? Chatusha. Parece una caricatura. Chatu. Chaini. Chaini. Ese cha funciona como ya. En esto funciona como ya. Chaini, ya es tarde. Nos vamos ahorita. Mayo chaiñiga, nos vamos más tarde. Chandichi, ya aclaró, ¿no? Que se va la luz, regresa la luz. Chandichi, ya hay luz, ya se aclaró.
Chacundichi, Chacundichi, ya amaneció. Antes, porque como las casitas eran, no tenían ventana y la puerta se hacía con carricitos, y se ponía aparte una enagua viejita que era lo más grande en extensión que había, pues entonces uno buscaba. A mí me pasó porque yo como niña, para salir al baño, rodaba, me dormía en el petatito, rodaba, no sabía ni dónde quedaba yo cuando abría los ojos. Entonces me guiaba con la voz de mis papás, sabía dónde estaban ubicados mis papás. Me acuerdo que empezaba a llorar, estaba yo muy chiquita, y empezaba a tocar la pared hasta encontrar la puerta. Por eso es que entonces los adultos que tenían un horario a las 5 de la mañana para empezar a moler, a prender la leña, todo eso, entonces generalmente nos despertaban a los demás: párense porque ya amaneció. Chacundichi, dubitando. Dubita es otro. Dubitando es párense. Dubitando. Chacucuá, ya anocheció. Chacuá, noche, concretamente. Chacucuá es para decirle a alguien, cuando te viniste ya estaba anocheciendo. O nos vamos a ir no tan temprano, sino un poco más noche. Chacucuá. Chacuá. Siguiente, doctor. Ahorita nos regresamos, si tienen alguna pregunta, va a depender de nuestro tiempo. Cantidad de mucho. Otra vez el sha, mucha gente. Ñacuaa. ¿Puedo decir calor? Mucho calor. ¿Qué? ¿Calor? No. Se refiere a más contable. ¿Puedo decir ñacuá y yuya? Ñacuá nuñi, onduyi. Nuñi, maíz. Ñacuá nuñi, ¿puede ser? Sí. ¿Puede hacer una oración con cuá? Una oración con cuá, con cantidad. Cuá, sha. Cuá sha ñewa chacu. Cuá, mucho. Sha, esto recalca mucho. Ñewa, gente. Cha, aquí el cha, lo que ahí funciona como ya, aquí funciona como qué. Por eso también depende mucho del contexto de la oración. No puede ser literal de aplicarlo al traducir. Por eso los idiomas muchas veces no son tan traducibles, sino más bien
interpretados. Cuaya ñewa cha cu. Acuérdense, hay una pequeña diferencia entre hierba, digamos, silvestre, hierba, y Esto también debe de llevar contexto para que se entienda. Si estamos hablando en Cuaya Cu'u, hay mucha hierba. Cuaya Chacu'u, hay muchos enfermos. Ahí ya no entra gente, sino ya se redujo más Cuaya Chacu'u. Hay mucha gente, hay muchos enfermos. ¿Cuál íbamos? Ñacua'a, no mucho. Por ejemplo, en un accidente, ¿cuáya ñewa iñicue'e? Es una pregunta. Hubo mucha gente lastimada, iñicue'e. Esto esta palabra solamente significa enfermedad. Si separamos también, porque lo pueden encontrar iñi, puede ser como cubierto. Cubierto de estar iñinyayu, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Está cubierto de lodo. Yayu es lodo. Está cubierto de hojas. Iñi da yutun. ¿De hojas? De hojas de árbol o de hojas de... acuérdense, ya lo vimos, da yutu es hoja de árbol, da tutu es hoja de papel. Vamos con el siguiente. Sí, entendió un poquito Pero no es lleno, es cubierto. Cubierto. Lleno es chitu. Y ahí lleva un chitu ma. Lleno. Chitu ma. Es un poquito complicado porque cuando lo pongo en... ¿Cómo pronunciamos esto? Sin embargo, aquí es chituma tunta, que ni siquiera es esto, chituma tunta. Entonces, por eso es que lo pongo así, como una E invertida, que no se cierra muy bien.
Chitumatunda. Chitumatunda. Está lleno el costal. Ah, y eso por Chitu, ¿verdad? Pero no estábamos hablando de Chitu. Ah, porque preguntó por lleno, que si era lo mismo. Iñi, cubierto, que lleno, que no era lo mismo. Ajá. Chiñi, bueno, esto también ya lo hemos tocado bastante. Chiñi, poco. Chiñi duya o chinduya. Cuachinduya. Cuando cuachinduya. Y me traen el agua en un traste grande y yo nada más quiero poquito, entonces ahí recalco, chiñi, solo un poco. Nanto'o. Ahí vuelve a entrar esto, que no es t, sino que es entre nanto'o. Todo. Ah, no, suficiente es suficiente. Es que eso es, en español decimos, eso es suficiente. Sin embargo, en mixteco, suficiente sería ba'ñima, se cierra lo que me estás dando con el suficiente. Que estamos, digamos, dirimiendo sobre algo y no quedamos en un acuerdo, suficiente, ba'ñima, ñacuñica, ya no quiero hablar. Ba'añi es suficiente. ¿Cuál otro? Ñañi. Ya, ¿con qué haces? Ñañi, nada. Pasamos al siguiente, doctor, por favor. Ya no hay. Ya no hay. En la hoja de adverbios ya no hay. Ah, entonces en el siguiente, creo que dice quinto. Ajá, eso ya lo vimos la vez anterior, ¿no? Vamos a no solamente a pronunciarlo para que quede sa, pájaro, ina, perro, dobo, gallina, dobo, chumi, gato. Caballo no hay mucha diferencia. Urru, hay otros que dicen burro. Licu, cotorro. Licu. Sndoko. Ajá, coño, sndoko. Coño es carne, sndoko, carne de res. Coño, sndoko. Cono. Coño. Salud, mi querida Jal. ¿Perdón? Ah, sndoko. Cuando decimos abrimos la fosa nasal porque la tenemos cerrado, está cerrada la fosa nasal, la abrimos, ajá, ajá, sndoko. Cono. Cono, ardilla.
Cuañu, cuañu, cuañu. Ujú. Estos los puse porque son como que los animales que más se observan o se entienden. Chichi, iguana. Ajá, allá se acostumbraba, creo que ahorita ya hay veda, pero se acostumbraba mucho el guisado de iguana, sobre todo en Semana Santa. Es cotizadísimo y pobres chichis, pues ya se están muy rico. Chichi, yacue, armadillo, también el armadillo es muy consumido, pobrecito, y su venado, he visto en otros textos, acuérdense que hay palabras que se usan de diferente, depende de quién lo escribió y desde dónde lo escribió, ¿no? Que es con esto casi, ¿no? ¿Cuál íbamos? Cuaño, chichi, yacue, armadillo, isu, víbora, lecue, rana. Lecue. Aquí si lo leen dice lecue, pero lecue se abre la fosa nasal. ¿Dice algún nombre? Si no dice nombre. Ah, no, entonces no, son de esos que nada más andan cobrando, veas. ¿Sí está bien? Okay. Tazú. Apenas vi en un escrito también que pusieron así, Tazú. No hay una estandarización, por eso es que no nos podemos ir. Esta es la correcta, ¿eh? No. Pero la pronunciación. La pronunciación, yo creo que sí tendría yo que oír a esa persona. Pero en tu caso. En el mío, Tazú. Tazú. No elongas la. No, Tazú. Cueño, tigre. Chicú. Otra vez ahí se abre fosa nasal porque ahí suena muy cerrado. Chicú, ¿no? Si lo pronuncian ustedes, lo van a pronunciar como chicú. Y es chicú. Por eso, esos pequeños sonidos no se pueden meter ahí. Chicú. Chicú. Tucuañi. Otra vez ahí, si alguien lo pronuncia, diría Ticuañi. Y es tucuañi. No sé cómo haría yo la oí como que bailando o algo para que dé la impresión de tucuañi. Ñoño, ahí no hay problema de pronunciación, ñoño. Shiruchi tampoco, chapulín, shiruchi. Puse esta de Chicatana y Sundoco, porque allá se consume mucho la chicatana, esa hormigota grandototota, y es carísima ya también se puso de moda la comercialización, carísima, un litro que viene siendo como 4.5 más o menos, no sé, en pesos, como 4.5 kilos, dijéramos, está como más de 1,000 pesos. Sí. La siguiente, doctor, por favor. 10 minutos. Días de la semana. Estos son fáciles. Luñi, lunes. Luñi. Keubi. Lo que veíamos la otra vez que se repite como que un poco la terminación de los números. Keuñi, kekumi, viernes,
Ahí lo puse igual así porque no dicen sábaro, tampoco dicen sabru, sino que es sábaro. Sábado, da sábado, ñita, mayo, nos encontramos el sábado, da sábado, pero no se entiende bien si decimos, para nosotros es común, pero para alguien que nos escucha, ¿qué dijo? Sábado, sabro, ¿qué? Porque es da sábado, o sea, como que me como ahí unas letras, sábado, que no es sábado, es sábado. Timingu no es complicado. Como ya lo hemos visto, días, vicia, semana, yo, mes, luna, cuilla, año, shiñi, cuilla, shiñi, cabeza, ¿se acuerdan? Cabeza, shiñi, vicia, shiñi, yo, shiñi, como que la terminación. Creo que ahí tampoco está muy complicado. Eso ya en el contexto de lo que se va escribiendo, de lo que se va contextuando, se va entendiendo. Ustedes me dicen cuánto lo cambiemos. Todavía no. ¿Ya? Ok. Siguiente. Colores. Estos también, ya hay muchísimos colores, muchas variantes, sin embargo, son los más comunes. Gua, a, cui, azu, gua, cuichi, tishinda, ñilla, gris, porque se refiere a la ceniza. Ñilla se le dice a la ceniza y el color también, pues es un color cenizo. Ñilla. El algodón que les traje la otra vez, que los mestizos le dicen cuyuche. ¿No? Si aquí yo les menciono que yo vengo de mi pueblo, ¿no? Está bonito tu vestido, cuyuche, no me vas a entender. ¿Mi vestido qué? Salmón, yo creo que se refiere más a cómo el corte del pescado, que es un color, desde ahí puede ser salmón, naranja o anaranjado. Rosa, tampoco. Rosa, tendemos a acentuar la A, no hay mucha diferencia. La siguiente. Perdón, yo tengo una pregunta Ajá. positiva. Como dijiste que el gris hace referencia a la ceniza y el café referencia al algodón que ustedes cosechan, ¿hay alguno de esos colores que sea referente a otro objeto o parte de la cultura de tu pueblo, de los que pusiste? ¿Referente a los colores? Ajá, de esos colores. Pues el tishinda, porque es el color del molusco. ¿De qué? Molusco. Tishinda. Ese tornasolado de como índigo, como que no es precisamente morado, pero en este caso. Porque si el azul, me imagino que va a ser más que azul. Azul. Azul sí ya como que tiene raíz más, digamos, castellano, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente? Los números también ya los vimos.